Bendiciones, amados hermanos, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Mendoza. Quiero compartirles palabra del Señor. Son algunas cosas que ya hemos visto anteriormente, pero es bueno recordarlas para para que nos mantengamos firmes en el Señor. ¿Sí? Quiero leerles antes de empezar en Daniel. ¿Sí? Pero antes de todo quiero decirles unas cosas ya personales, ¿verdad? No bíblicas, o sí son bíblicas, pero se los voy a decir con mi palabra. Este, Muchas veces acostumbramos a juzgar al hermano, ¿sí? O a alguna denominación diferente a la nuestra, o a alguna doctrina, ¿sí? Así se le llama muchas veces, pero la doctrina correcta es la doctrina de la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Y muchas veces nos dedicamos a juzgar, a juzgar, a juzgar. Entonces, recordemos que Dios nos mandó para predicar de su amor, ¿sí? De su misericordia, de lo que Él tiene para nosotros, de su promesa que Él nos dio, de una nueva Jerusalén, de cielo nuevo y tierra nueva, ¿sí? Acordémonos que Él se fue a preparar lugar, morada para nosotros, ¿verdad? Yo quiero, me menciono yo, digo para nosotros, porque yo quiero y tengo la esperanza y tengo la fe de que si yo sigo la palabra del Señor, también estaré en ese lugar, junto quizás contigo y con todo aquel que llevemos su palabra, ¿verdad? Entonces yo les quiero invitar a que no estemos juzgando unos a otros, porque la palabra también que yo les voy a decir habla de que nos vamos a traicionar. En otra Biblia dice que nos vamos a traicionar unos a otros, ¿sí? Aquí también dice lo mismo, pero con diferentes palabras, ustedes lo van a entender. Entonces, no hay que traicionarnos, dice que nos vamos a alejar de la fe, ¿sí? Pero la Biblia, toda la Biblia, yo te lo digo de otra Biblia, no recuerdo qué Biblia es, pero ahorita yo estoy leyendo la Reina Valera 960. La cosa es que la Biblia quizás tiene diferentes palabras, pero la enseñanza es exactamente la misma, ¿sí? Este, entonces, no hay que apartarnos de la fe, que no se enfríe nuestro amor. Hay que perseverar hasta el final, fuertes, firmes en el Señor, ¿sí? Habla de que vendrán falsos profetas y muchos dirán que aquí está el Cristo, mas sabemos que no es así porque Cristo ya vino. Y para la siguiente venida de Cristo, para el siguiente día del Señor, será cuando Él venga a juzgar a vivos y muertos, ¿sí? Entonces, ahí es donde debemos de cuidarnos de esos falsos profetas. Esos son los falsos profetas. Ahí sí no es que yo esté juzgando, pero es muy distinto juzgar a cierta denominación que porque no me gusta de que ellos asisten tal día a la congregación o hacen ciertas cosas que a mí no me gustan. De ellos yo no tengo por qué juzgarlos, ¿verdad? Porque ellos creen que están haciendo bien al Señor y es para el Señor. Entonces ahí yo no me meto. Pero sí te digo que nos debemos de cuidar de esos falsos profetas, quienes vienen y dicen que, algunos hasta dicen que son Cristo, que la esposa de Cristo, que Cristo es y que Dios es hombre y que el Espíritu Santo es la mamá o que el Espíritu Santo, algo así. Ahí hay que cuidarnos de ese tipo de profetas, de esas personas. Ahí sí hay que cuidarnos, hay que alejarnos. Pero entre nosotros no hay que juzgarnos. No sé si me doy a entender o no. Entonces, los que servimos al Señor hay que hacerlo para el Señor, ¿sí? Pero hay que saber identificar a esas personas que vienen a engañarnos, ¿sí? Muchos que vienen a decirte que Cristo es una mujer, que Cristo es esto, que Cristo es, o que el Espíritu Santo es su mamá, o que es el Cristo, o que es la esposa del Cristo. Esos son falsos profetas. Y mucha gente
cae en los engaños. Aún gente que es escogida. Aún que gente o hermanos que ya son hijos de Dios. ¿Me explico? Entonces, hay que evitar y hay que caer. Hay que tratar de alejarnos y no caer en ese engaño. ¿Sí? Entonces, mientras a los demás hay que apoyarnos, no juzgándonos. Quizás no estamos de acuerdo en la forma en que tú le sirves al Señor o algunas cosas que tú no haces, pero de eso tú le rendirás cuentas al Señor. Cada uno le va a rendir cuentas al Señor. ¿Sí? Y solamente el Señor sabe si lo hiciste para Él o no, y Él sabe si serás salvo o no serás salvo. Eso no me corresponde a mí. Lo que me corresponde a mí es llevar el Evangelio, ¿sí? Para que la gente crea, pero no me corresponde juzgar a nadie más. ¿Sí? Claro, mira, amado hermano, aquí dice que no hagamos esto, pero ya depende del hermano el entendimiento que le dé y de su corazón si él quiere agarrar esa enseñanza o no. ¿Sí? Bueno, lo que no quiero ya es que el video se haga tan largo. Voy a leer rápido en Daniel 12. Voy a leer poco y ustedes pueden leerlo completamente en casa para que lo entiendan mejor. Dice, el tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Amén. Hay que poner atención aquí, dice que será libertado tu pueblo. A pesar de que vaya a haber demasiada angustia como la que nunca había visto hasta entonces. Dice, pero será libertado tu pueblo. ¿Sí? Y los que se hallen escritos en el libro. Dice que su pueblo será libertado y los que se hallen escritos en el libro. Dice, y los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sí? Ese va a ser el día del Señor, cuando el Señor venga. Entonces es cuando van a pasar esas cosas. Será libertado el pueblo de Dios. ¿Sí? Y aquel que esté escrito en el libro y el que esté durmiendo en el polvo de la tierra será despertado para confusión. Será despertado, pero lo voy a leerlo de nuevo. Serán despertados unos para vida eterna y otros para confusión y condenación perpetua. Y confusión perpetua. Perdón, es que lo tengo en la mente lo que es en otra versión. Pero si te das cuenta es lo mismo lo que nos dice. Entonces, ese día de angustia será libertado el pueblo. Pero ¿quién es ese pueblo? Yo hasta ahí le voy a leer para que no se vaya tan largo el video. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Sí? Yo creo que está de más decírtelo. Dice que los que estén escritos en el libro de la vida, en el libro, perdón, ¿sí? Y los que estén dormidos en el polvo de la tierra serán despertados. Entonces, queremos ser parte de esa gente, de esos que vayan a ser levantados o de los que vayan a ser libertados. Hay que seguir orando, pidiéndole al Señor que nos dé, que nos guíe en este caminar, ¿verdad? Que no caigamos en las tentaciones y permanecer en comunión con Dios. Amén. Ahora nos vamos a leer en Mateo 24:10. Ustedes también lo pueden leer completo. Acuérdense, el otro es Daniel 12. Aquí estamos en Mateo 24. Pueden leerlo completo desde el principio o pueden leer a partir del 24 en adelante. A partir del 10 en adelante. Yo voy a leerlo desde el 10 quizás hasta el 14 o un poquito más. ¿Sí? Pero espero que con eso sea suficiente para que lo entiendan. Bueno, es Mateo 24:10. Dice, voy a leerlo desde el 10. Dice, muchos tropezarán
tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Ponga mucha atención. Aquí está hablando quizás del pueblo. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. No hay que aborrecernos entre nosotros, hay que permanecer firmes en el Señor y hay que apoyarnos. ¿Sí? Porque lo que hacemos lo hacemos para el Señor y lo hacemos con amor. Amén. Eso es lo que yo pienso en mi yo personalmente. Es lo que yo pienso personalmente, porque Dios no nos ha mandado ni nos enseñó a juzgarnos. Él vendrá como juez en aquel día y vendrá a juzgar. Mientras tanto estamos en la misericordia y en el amor de Cristo. Entonces no nos toca a nosotros juzgar. Sí está bien hablar, predicar la palabra del Señor, decirla como la entendemos, porque nosotros lo hacemos para el Señor. ¿Sí? Si alguna otra iglesia o alguna otra denominación no la enseña de la misma manera, pero enseña lo que es el amor a Cristo, entonces para Cristo lo hace. Y solamente esa persona le dará cuentas al Señor cuando Él vaya a ser juzgado. Y yo también le voy a dar cuentas al Señor. Cada uno le dará cuentas al Señor. Entonces no hay que juzgarnos. ¿Sí? Si la persona lee la Biblia y él cae en la enseñanza que a lo mejor Dios le está dando en ese momento, hey, mijo, te estás equivocando en esto, corrige esto de tu vida y hazlo de tal manera. Entonces esa persona lo va a hacer. Si esa persona realmente está amando al Señor, va a cambiar esa parte de su vida. O esa enseñanza que él está dando mal y él la entiende que la está dando mal, la va a corregir. ¿Sí? Entonces hay que ayudarnos y sí dialogar. No hay que aborrecernos ni a ponernos en enemistad. ¿Sí? No sé si me explico, pero bueno, no quiero alargarme más de esto. Ok, estábamos en Mateo, ¿verdad? Mateo 24:10. Y dice, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Sí? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ¿sí? Ustedes pueden leer en Daniel lo que les dije. Y aquí dice que se levantarán falsos profetas. Pero créame que yo no soy profeta y muchos de los que pensamos no son profetas. Los falsos profetas son los que quieren venir y, por decir, aquel que dice que se va a hacer esto, lo otro y aquello, porque él lo dice sin la enseñanza de Dios. Él está profetizando en su persona porque él lo piensa así, pero a lo mejor está errado. Como los que vienen y dicen que Cristo es una mujer, o que el Espíritu Santo es la esposa de Dios, y que vino un no sé quién y que es la esposa de Jesús, o la esposa de Dios, algo así. Muchas cosas se dicen. Entonces de ellos hay que cuidarnos. ¿Sí? Hay que cuidarnos de esos falsos profetas, porque dirán, aquí está el Cristo, pero nosotros sabemos que Cristo ya vino y la siguiente venida de Cristo será para juzgar a vivos y muertos. Entonces no nos dejemos engañar por esos profetas. De eso sí hay que cuidarnos. Si no me crees, vamos a seguir leyendo. Por tanto, cuando veáis en aquel lugar, bueno, si ya lo leímos, ahora nos vamos al 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes.
Los que están en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa. ¿Sí? Bueno, vamos a brincarnos esa parte y... Permítanme. Perdón, corté un poquito el video para encontrar lo que te quería decir. Para que veas que de los profetas que nos debemos descuidar son de los que hablan de que aquí está Cristo cuando sabemos que Cristo ya vino. ¿Sí? Dice en el 22, igual estamos en Mateo 24, en el 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El 23, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. 25, ya os lo he dicho antes, ya nos los está avisando, entonces no seamos engañados por esos falsos profetas, por esos falsos cristos que van a venir a querer engañar. ¿Sí? Y aún lo están logrando porque todo eso ya se está viendo. ¿Sí? Y no hay que separarnos del Señor. ¿Por qué? Porque el fin está muy cerca. Si ya estamos viendo estas señales de esos falsos profetas que ya se están viendo, entonces no hay que apartarnos del Señor. Hay que mantenernos firmes en el Señor, porque grande y poderoso es nuestro Señor que nos mantendrá firmes. Y si caemos, Él nos va a levantar. ¿Sí? Pero confiemos y pongamos nuestra mirada en el Señor. ¿Sí? Acordémonos de los dos grandes mandamientos que Él da. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma. No lo dije de la forma correcta, pero te lo estoy diciendo. O sea, no lo dije a como viene exactamente escrito, porque dice primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo lo dije al revés, pero me estás entendiendo. Y el segundo mandamiento es igual a ese, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mientras estemos dentro de esos mandamientos, créanme que no existirá maldad. Porque a quien que ama a su prójimo como a sí mismo le va a hacer algún mal. Y de eso se trata. De que no hagamos males. Ni a las personas, ni al hermano, ni al amigo, ni al conocido. Que nos amemos. Eso es lo que el Señor quiere. Que no se enfríe el amor a Cristo, el amor a Dios, a nuestro Creador. ¿Por qué? Porque se va a enfriar en aquellos tiempos. Y mucha gente se está enfriando en estos tiempos. Entonces el fin está pronto. Dice aquí que se llevará el evangelio a todo el mundo. Después de esto vendrá el fin. Estemos preparados, hermanos. Estemos preparados. Dice también, le voy a leer en Juan 3:16. ¿Sí? Para aquellos que aún no han conocido a Cristo o todavía no se han entregado al Señor, en Juan 3:16 nos dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Sí? El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, hay que creer porque Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros en aquella cruz, a ese cordero que fue inmolado. Su sangre nos ha salvado, pero tenemos que creer.
Tenemos que creer en Él y llevar sus estatutos, porque vamos a ser revestidos por Cristo. Todo aquel que está bautizado en Cristo es revestido en Cristo. Es nueva criatura. Vamos a leer también en Marcos. Vamos a leer en Marcos. Dice en Marcos, perdón, se me perdió aquí la parte. En Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Sí? Entonces hay que bautizarnos para que podamos ser salvos y creer. ¿Sí? También tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Sí? Ahora vamos a leer en Gálatas. En Gálatas, ya con este vamos a cerrar, porque si me pongo a leer y a leer, vamos a... Ya llevo 20 minutos en el video y pues es lo que no quiero tardar tanto, una disculpa. Dice... Sí, perdón, era solamente para confirmar lo que les dije ahorita anteriormente. Vamos a leer en Gálatas 3, en Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces estamos revestidos de Cristo, ¿sí? Solamente tenemos que creer, bautizarnos y arrepentirnos y bautizarnos para poder ser salvos. No hay que apartarnos de la palabra del Señor, que no se enfríe ese amor que le tenemos a Cristo, que Él es nuestro primer amor, ¿verdad? Entonces, hay que seguir adelante, hay que llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque debemos estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, este es lo que yo les quería platicar, invitarles a que estemos fuertes en la palabra del Señor y que le echemos ganas. Y hay que apoyarnos. Si tú ves que el hermano cayó, aunque sea de otra denominación, aunque sea de una iglesia diferente a la tuya, ayúdale a levantarse. ¿Sí? Ayúdale a levantarse, no lo estés juzgando, no le estés diciendo cosas que lo vayan a herir aún más de lo que ya está herido. Entonces es mejor ayudarle a levantarse. ¿Sí? Que Dios te bendiga, que tengas una muy bonita tarde. Te pido por favor que le des un like a este video, que lo compartas con las personas que tú conozcas, con tus amigos, con tus familiares, para que esta palabra pueda llegar a más personas, ¿sí? Y pueda penetrar esos corazones. Y pues que la palabra del Señor no viene vacía, ¿verdad? Quizás a algunos no le gusta esto que yo acabo de decir, pero algunas personas lo van a entender y lo van a atesorar en su corazón, ¿sí? Por favor, ayúdame, te pido que compartas el video, ¿sí? Y nos vemos pronto en otro video. Que Dios te bendiga y hay que seguir firmes, ¿sí? Bendiciones.